Era casi medianoche cuando Jorge salió muy tarde de su jornada laboral. A Jorge le tocó quedarse más tiempo de lo normal, ya que era el encargado de la parte contable. Al salir a la calle hacía mucho frío y casi todo estaba oscuro y desolado. Se veían apenas algunas luces encendidas a lo largo de la calle, y los sonidos de los grillos era lo único que se sentía ante tanta soledad y silencio. Solo quedaba esperar a la última ruta del autobús, que pasaba exactamente a medianoche. Para Jorge eso no era problema, ya que anteriormente ya había salido tarde y sabía qué hacer. Pero las cosas tomaron otro rumbo cuando vio que ya había pasado media hora y el esperado bus no pasaba. Pero Jorge divisó una luz a lo lejos y lo llenó de calma, ya que era tarde y el autobús era lo único que lo podía llevar a casa. Al acercarse el tan esperado vehículo, notó que se veía algo extraño. El número 302, número que no pertenecía a ninguna ruta de autobuses conocidas. Las luces eran algo opacas, casi no hacía sonido su motor y estaba prácticamente vacío. Lo extraño, lo extraño era que a esa hora un autobús venía en promedio casi lleno, pero Jorge pensó que ya podía ir a su añorado hogar. No le importó y subió. Al subirse, pagó su pasaje y notó que el conductor era algo extraño. Sus ojos se veían pálidos, como el de una persona moribunda. Su rostro se veía cansado, sus cabellos abundantes y emanaban un olor fuerte a sudor. Jorge, con profundo cansancio y sueño, decidió no darle importancia a ese otro detalle e ingresó al autobús. Jorge vio que en el autobús solo iba de pasajero un señor de avanzada edad. Jorge se sienta a 2 sillas cerca del anciano y lo saluda. Buenas noches. El anciano le contestó de manera grata. Buenas noches, mi amigo. Cuando el autobús llevaba cierta distancia, de pronto se detiene para recoger a 2 pasajeros más. Era algo inusual para Jorge. Solo se trató de 2 hombres de apariencia normal. Pero estos, al subir, le causaron una impresión fuera de lo normal al pobre anciano. El anciano se sintió algo desesperado e inquieto. Jorge no entendía la actitud del señor. Al ver estos 2 pasajeros, de repente el anciano le grita a Jorge en manera de reclamo: ¡Devuélveme mi billetera! Jorge no entendía por qué el anciano lo acusaba de robo y le dice: ¿De qué habla, señor? Jorge, aún sin entender, pero toma en cuenta la actitud del anciano y le sigue el juego. Los 2 tipos observaban la escena, pero sus miradas eran macabras. Con sus ojos brillantes, la verdad se sentía una presencia maligna proveniente de ellos. Jorge y el anciano se bajan del autobús ante la mirada maligna de esos 2 hombres. Al bajarse, el señor poco a poco se calma y Jorge le pregunta por qué tomó esa actitud. Se veía tan asustado. El anciano le dice: no notaste, pero esos 2 hombres no tenían piernas y estaban flotando. Se sentía la sensación de que íbamos a morir. Al día siguiente salió en las noticias que un autobús con número 302 apareció en el fondo de un acantilado, con más de 20 personas muertas y calcinadas. Lo peor es que los cadáveres estaban en posición de desesperación, como si algo los hubiera atrapado antes de morir por el fuego. El chico lo vio en las noticias y no podía creer que al final el anciano tenía razón.